Hey. Güey, bienvenidos a Guapalcalco y Tulancingo. Güey. Amigos, andamos aprovechando la Golden Hour en la zona arqueológica de Guapalcalco. Guapalcalco, que significa lugar de la casa de madera. Lo que tengo atrás de mí es una pirámide que data de la segunda época de ocupación de este sitio. Ya les hablamos de la primera, que estábamos justamente pegados ahí al Cerro del Tecolote, de esa ocupación de hace más de 13,000 años. Y después pasamos a una ocupación de aproximadamente 1500 años atrás, donde construyeron esta pirámide que mide 12 metros de largo por 8 metros de altura. Y tuvo ocupaciones posteriores Guapalcalco, pero no me quiero apiñar toda la información, porque si no, ya saben que los compañeros de la exposición se enojan. Así que le toca a Teca lo que sigue. ¡Vámonos! Muchas gracias, nosotros somos el equipo 12 y esto fue toda nuestra exposición. Las primeras construcciones que se tienen datadas de esta pirámide es a partir del 600 a 980 después de Cristo por los toltecas. Esta pirámide tiene una influencia ampliamente teotihuacana debido a que durante esa época los teotihuacanos eran los que dominaban toda esta región. Esta escultura que tenemos aquí se conoce como la estela, así como vimos en la zona arqueológica anterior que estuvo en nuestro video pasado, la zona arqueológica de Chihuingo. Esta pirámide apunta hacia el oeste, ¿no? Como lo vimos en nuestro video pasado, esto puede significar que está dedicada al dios Huitzilopochtli o a un dios similar que tenga una advocación al 21 de diciembre o al solsticio de invierno, lo cual lo hace muy importante. Posteriormente, esta parte de Guapalcalco pasa a ser parte de Tulancingo, pero eso lo estaremos viendo más adelante en este video. En la cima de estas montañas, tanto de esta como de esta de allá, existen dos bolas, dos bultos de piedra gigantes, los cuales los vecinos y los locales lo conocen como las iglesias viejas. Pues resulta que esos también son zonas arqueológicas que se encuentran a la cima de estas montañas que no han sido exploradas, que no han sido reconstruidas, pero que se sabe que ahí hay vestigios arqueológicos. Nos encontramos en uno de los riscos, en uno de los peñascos de aquí de la zona arqueológica, nada más para venir a encontrar los vestigios más antiguos de la presencia del hombre aquí, por lo menos en Hidalgo. Estas pinturas rupestres que tenemos encima de mí datan de por lo menos 13,000 años de antigüedad, más o menos del 9500 antes de nuestra era, antes incluso de que el paisaje se viera como se ve. El clima era incluso totalmente diferente a lo que conocemos hoy en día, y entonces ya nuestros antiguos abuelitos andaban vagando por estas zonas, no creo que comiendo tunas, pero sí haciendo pinturas y dejándonos un poco de esos detalles para poder seguir buscando lo que estaban ellos haciendo en ese entonces. Amigos, y esto para nosotros no es broma. Nosotros estamos a favor del arte, a favor de las expresiones, de las manifestaciones artísticas y callejeras. Pero habiendo tantos kilómetros de frontera, habiendo tantas patrullas, habiendo, no sé, tantos cuarteles de policía, deciden venir y rayar pinturas rupestres de más de 13,000 años de edad. Eso para mí no se vale, entonces yo sí les voy a pedir que si quieren dibujar sus dinosaurios, hay muchos cuadernos y todos los lugares antes ya mencionados. Así que por favor cuiden estos lugares sobre todo naturales, y vean nuestros videos. Seguro que cuando ustedes aprendan el valor de todos estos sitios, los van a aprender a cuidar y a valorar como nosotros lo hacemos, porque nadie puede cuidar lo que no ama, nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, conozcamos, amemos y cuidemos. Va. Amigos, llegamos ahora, por fin, ya se nos hizo de noche, pero estamos en la Catedral de Tulancingo. Así es, y detrás de mí esta catedral tiene más o menos 500 años de que se empezó a construir. En el año de 1527 llegaron los franciscanos y en el año de 1528 es que se empezó a construir esta pequeña iglesia consagrada a San Juan Bautista. Pero no era como la vemos ahorita, era algo muy pequeño, era algo muy sencillo. Pero fue en el año de 1754 cuando deciden meterle lana y ahora sí construyen la catedral que tenemos hoy en día. No la alcanzan a ver porque estoy muy cerca y la catedral es en realidad muy alta, pero nuestros amables editores les van a poner una hermosa foto que les va
hacer entenderle lo que les estoy hablando. Amigos, ahora lo que tengo detrás de mí, además de ser una famosa tienda departamental, es lo que se le conocía antes como la Casa de los Emperadores. ¿Esto por qué? Porque aquí se hospedaron nada más y nada menos que los 2 emperadores que hemos tenido en México. Nada más hemos tenido 2, no son muchos, pero es curioso que hayamos tenido 2 en el siglo XIX. Esta casa data de ese siglo y el primero que vino aquí fue nuestro primer emperador, Agustín de Iturbide. Él sube como emperador, al año lo bajan, sale de la Ciudad de México viene a parar aquí a Tulancingo. Y a Tulancingo se viene y se hospeda alrededor de unos 20 días en lo que lo mandan al puerto de Veracruz. Del puerto de Veracruz lo exilian y del exilio regresa para ser asesinado. Y después de la historia de nuestro emperador Agustín de Iturbide tenemos a Maximiliano de Habsburgo, que durante el segundo imperio francés en el México, él vino en el día... Maximiliano vino el día 30 de agosto, ya hasta se me olvidó de qué año, 1860 y algo, y se hospedó durante 4 días en la misma habitación en la que se hospedó Agustín de Iturbide. Entonces, esta era una conocida casa por haber hospedado a los 2 emperadores de México. Tulancingo significa un pequeño tula o atrás de los tules o escondido entre los tules, debido a que el logo de Tulancingo es literalmente son como 2 piecitos atrás de unos árboles, ¿no? Es una traducción que posiblemente esté mal, que a mí la verdad se me hace muy literal. Pero bueno, este lugar es habitado primeramente por los toltecas en el año 600 después de Cristo. Recordemos que esto puede datar al mismo tiempo y coincide con la ocupación tolteca de Huapalcalco, la zona arqueológica a la que acabamos de ir. En el año 977 después de Cristo llega aquí Seacatltopiltzin-Quetzalcóatl, que lo mencionamos mucho porque fue el gran emperador tolteca. Y este lugar, Tulancingo, es abandonado por los toltecas en el año 1116 o principios del siglo XII, debido a que el imperio tolteca fue destruido por la guerra. Ya hablaremos después de eso, pero así es el inicio de esta bella ciudad. Amigos, no importa qué fecha vean esto, puede que ustedes vean este video en marzo, puede que vean esto muy navideño, sí, estamos en las vísperas de Navidad, pero no importa cuándo vean este video, lo que importa es que aprendan. Y bueno, siguiendo con la cronología que nos estaba diciendo nuestro querido Teca, a la caída de Tula, a la caída de los toltecas, viene un periodo de desalojo de Tulancingo en el que los otomís llegan y empiezan a ocupar esta zona, pero solo por muy poco tiempo, porque es después que llegan los texcocanos, los acolhúas llegan y dominan esta zona, y lo hacen hasta la llegada de los mexicas con su Tlatoani Huitzilihuitl, quien llega y pues ahora sí que serán amigos de Texcoco y todo, pero llegó y matanga, dijo la changa, les conquistó Tulancingo. Y ya posteriormente es el Tlatoani Izcoatl quien hace un acuerdo con Nezahualcóyotl, el rey de los texcocanos, y llegan a un acuerdo en el que Tulancingo vuelve a pertenecer a Texcoco. Entonces, bueno, ya vimos cómo fue pasando de mano en mano Tulancingo, ¿no? Y esto es un poco nada más de la parte prehispánica de este lugar y permanece así hasta la llegada de los españoles. Amigos, como recordarán en nuestro video de Huejotla, platicamos que Ixtlilxóchitl traicionó al imperio mexica enseñándole a los españoles cómo tomar Tenochtitlan. Resulta que Ixtlilxóchitl, pues recordemos que ella era el señor de los acolhúas o el señor de Texcoco, y pues esta parte de Tulancingo era parte del territorio acolhúa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues resulta que este Ixtlilxóchitl comanda a las poblaciones de aquí de Tulancingo a que vayan a ayudar a la toma de Tenochtitlan, comandados por su hermano. Ellos tuvieron la orden de defender lo que hoy conocemos como el Puente de Alvarado o la Calzada de la Noche Triste, y pues esa fue la participación de la gente de aquí de Tulancingo en la toma de Tenochtitlan. Este lugar es tomado por los españoles o es conquistado por ellos en 1525 y posteriormente se construye la primera iglesia que se transformará en la Catedral de Tulancingo en 1527, y eso es básicamente toda la historia colonial que tiene este lugar. Amigos, durante la independencia ocurrió algo muy importante aquí en Tulancingo, que es lo mismo que le da el nombre a Tulancingo de Bravo, ¿ok? Se llama así porque durante la independencia estaba ocupado por fuerzas realistas que defendían férreamente esta ciudad, ya que es un punto estratégico, es un lugar de paso muy importante. Entonces los realistas lo defendían muy bien. Entonces el general Nicolás Bravo un día llegó y les dio una madriza, y entonces fue así que logró tomar el control de la ciudad de Tulancingo. En años posteriores, ya después de la independencia, él llega y hace algunas cositas aquí en Tulancingo, ¿no? Entonces él quería mucho a este lugar, no solo lo liberó del yugo realista, sino que hizo más cosas por este lugar. Entonces Nicolás Bravo fue una gran persona que hizo mucho por Tulancingo, no es originario de aquí, pero sin embargo se le da el nombre de Tulancingo de Bravo por él, un gran héroe de la independencia.
y hoy aprendieron algo nuevo. Y bueno, amigos, nos comentaron que si queríamos hacer algo en Tulancingo, lo preferible y lo conveniente era irse, así que nos vamos a Pachuca. Pues así que se acabó este video, se acabó la historia de este lugar y nos vemos el día de mañana. Yeah. Orime, interino, orime, ¿Estás bien? un pulque, Ey, güey. un pulque, yo quiero un Pinche loco. pulque. ¿Qué pedo? ¡Güey, bienvenidos a Pachuca! Amigos, ahora nos encontramos en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta basílica aquí en la ciudad de Pachuca tiene una historia que data de 1596 aproximadamente, donde se cree que se funda una ermita dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe en este lugar. Una ermita muy pequeña, obviamente no es lo que estamos viendo atrás de mí. Posteriormente, para el año de 1725 aproximadamente, se funda un hospital aquí y también se crea una pequeña capilla. Y esta capilla también sigue teniendo una advocación a la Virgen de Guadalupe, y este hospital sigue funcionando desde 1720 hasta 1820, que con la Constitución de Cádiz le quitan los servicios hospitalarios al clero, ¿no? Entonces ya en el año de 1820 este lugar deja de ser una capilla perteneciente al hospital, y entonces se vuelve a crear aquí como una pequeña capilla con una advocación a la Virgen de Guadalupe. Ya oficialmente en el año de 1923 ya se decreta la fundación de una pequeña capilla, y en el año hasta el 2004 es que se eleva al rango de basílica menor. Así es, lo que está atrás de mí es la basílica menor de Nuestra Señora de Guadalupe. Amigos, estamos ahora en el centro de Pachuca, en el icónico reloj de la ciudad. Así es, este lugar que está atrás de mí, anteriormente, por ahí del año del 1890, era un kiosco y aquí se ofrecían conciertos. Hubo una vez que una agrupación dio un concierto tan bueno, pero tan bueno, que convenció a todos los mineros de la ciudad de construir un lugar digno para el aniversario del centenario de la independencia mexicana. Entonces fue así que para el año de 1900 esta comunidad de mineros se juntan y deciden justo crear un monumento digno del centenario de la independencia, y además se planeó, ojo, como una torre de conciertos. Así fue como se empezó a construir y a planear el reloj monumental de la ciudad de Pachuca. Fue de entonces que del año 1901 a 1904 se empieza a planear, en 1905 se hace la cimentación y de 1907 a 1910 se construye esta monumental torre. Se divide en 4 niveles, como lo podemos ver, que es la entrada, estos pequeños balcones, los lugares donde están las estatuas femeninas y la punta, ¿no? Las estatuas femeninas son 4 y están hechas de mármol italiano y representan la independencia, a la reforma, a la Constitución y otra cosa más que ahorita les voy a decir. Otros datos acerca del monumental reloj de la ciudad de Pachuca es que está orientado hacia los 4 puntos cardinales. También la cúpula que vemos hasta arriba la vemos de color verde. Esto es porque la cúpula está hecha de cobre y al oxidarse adquiere ese color. También, como dato curioso, es que la construcción de este monumental reloj en aquella época, en 1910, costó aproximadamente 300,000 pesos oro. No sé cuánto sea eso ahorita, pero suena a que es mucho. Yo no los tengo y si me los quieren prestar, se los agradezco. También, amigos, para traer los bloques con los que se construyó el monumental reloj, se necesitaron construir carros especiales, pues entonces no existían carros y los trailers que tenemos hoy en día. Entonces tuvieron que adaptar carros de 20 o 30 mulas, así es, 30 mulas de poder, porque estos bloques llegaban a pesar hasta 3 toneladas. Entonces se tuvieron que hacer cosas muy especiales para llegar a armar este gran reloj, pero con dinero todo se puede, así que ustedes inviertan, chavos. Amigos, ahorita nos encontramos de camino a ver al Cristo Rey, pero mientras vamos de camino hicimos una parada porque se ve padrísimo el paisaje y les vamos a contar un poco de la historia prehispánica de aquí de Pachuca. Como tal, no tiene un asentamiento oficial como muchos de los pueblos a los que hemos ido. Sin embargo, sí tiene su historia. Podemos decir que hay varios datos interesantes. El primero, en el año 1068, los aztecas o los mexicas en su peregrinación desde el Aztlán se asientan no en Pachuca, sino muy cerca de aquí en Zapotlán durante 4 años y de eso se tiene registro. Posteriormente, los chichimecas, comandados por Xolotl, en el año 1170 aproximadamente, es que fundan una ciudad, el señorío de Cuautitlán, y estamos
en la ciudad que se denominó Cuautlalpan. Esto era parte del señorío chichimeca de Xolotl y hasta acá llegaba su influencia, ¿no? Entonces esa es parte de la historia que tiene esta ciudad de Pachuca. Posteriormente se va a ligar con la historia que vimos en las zonas arqueológicas el día de ayer, dominado por olmecas, dominado también por toltecas, y esta zona se fue compartiendo y posteriormente fue dominada por los texcocanos hasta que en el año de 1437, me parece, fue que los mexicas ya fundan una ciudad bien a las faldas del Cerro del Cubito. Entonces esa es la historia que tiene Pachuca desde sus orígenes prehispánicos, que es como les decimos, es un poco confuso y un poco complicada, ya que hay muy pocos basamentos. Sin embargo, sí hay evidencia de asentamientos humanos aquí desde esas épocas. Y ahorita les vamos a ir contando un poquito más de lo que pasó después de la época prehispánica aquí en Pachuca. Amigos, lo que no les hemos dicho es qué significa Pachuca. Y la verdad, les voy a ser sincero, está bien complicado saber de dónde viene el nombre Pachuca. Y por primera vez aquí en Historia para Tontos lo voy a tener que leer porque la neta está bien cabrón de dónde viene, porque ni siquiera se sabe si Pachuca es el verdadero nombre de este lugar o por qué se le dio este nombre a la ciudad. Su verdadero nombre es Tlahuililpan. Ese es el nombre que debería tener Pachuca o Pachuca Tlahuililpan. Pachuca significa lugar de fábricas en la loza o lugar de lágrimas o lugar de plata y oro, debido que viene de Pachoa o Patlachiucán o también de Pachiocán. O sea, realmente no se sabe de dónde viene bien esta palabra Pachuca, porque inclusive Pachiocán significa el lugar del estrecho o un lugar estrecho. Pero también Pachocán significa lugar de gobierno, o también se piensa que Pachuca viene de Tepachocán, que significa lugar de apresar o de apertura. También se piensa que Pachuca viene de Iztapachocán, ¿no? Que significa lugar estrecho de la plata. Otros historiadores piensan que en verdad es Choctia, que significa lugar de llanto o lugar de la medicina o lugar donde se hacen los objetos que vuelan. O también, y la última, es que significa el lugar de leno. Ahora, ¿por qué es Pachuca Tlahuililpan? Bueno, pues resulta que Tlahuililpan significa el lugar de los regadíos o el molino de agua, y se piensa que viene debido a que así le llamaban los mexicas a este lugar, Tlahuililpan. Les digo que ese es el verdadero nombre de Pachuca, pero durante la Nueva España ya se tienen los primeros registros de este lugar, donde se le llama Pachuca Tlahuililpan, y al final se quedó como Pachuca, porque también antes se le conocía este lugar como Real de Tlahuililpan, como estaba Real del Monte o Real del Chico. En el ensayo político del Reino de la Nueva España se indica que el primer asentamiento en este lugar fue Pachuquilla, que es literalmente Pachuca chiquito. Así que ustedes dirán, ¿cuál creen que sea el verdadero nombre de Pachuca? A mí me gusta Tlahuililpan, la neta. Amigos, y bueno, el nombre oficial de esta ciudad es Pachuca de Soto, pero eso no siempre fue así, debido a que antes este lugar era Pachuca de Guerrero, ya que en 1861, por la 45 consignación, la 45ª consignación del Congreso del Estado de México, designó que todas las ciudades tenían que tener un apellido de algún héroe de la Reforma. Entonces este lugar se le llamó Pachuca de Guerrero, así se llamó hasta 1920, cuando se solicitó que se le cambie el nombre a Pachuca de Soto, y esto no pasa hasta 1984, me parece, y se le pone Pachuca de Soto en honor a Manuel Soto, el cual era un constituyente que fue el principal impulsor de la creación del estado de Hidalgo. Entonces, pues en agradecimiento por haber creado este hermoso estado, se le denominó así a Pachuca, Pachuca de Soto. Amigos, ahora nos encontramos a los pies de la escultura monumental de Cristo Rey. Esta escultura tiene una historia muy curiosa, pues ya en el año de 1940, en la mina del Paricutín, un grupo de mineros quedaron atrapados a unos 300 metros de profundidad. Entonces la mina se cerró, se colapsó, no sabemos qué pasó, pero iban a quedar ahí atrapados y estaban a punto de morir de hambre. Entonces estos mineros empezaron a rezar y dijeron que si Cristo Rey los salvaba, le iban a construir un monumento. Fue así entonces que de 1940 logran salir gracias al Altísimo, y entonces fue que desde 1940 hasta 1980 empezaron a batallar y a batallar y a batallar para que se pudiera construir este gran monumento. Fue hasta 1988 aproximadamente que ya se inaugura el Cristo Rey. Les tardó 48 años a los mineros, pero lo consiguieron. No desistieron en su consigna y agradeciendo construyeron este gran monumento que mide 33 metros de altura de base a pies, 33 metros porque fue la edad que vivió Cristo. Está hecho
con mármol y las manos están hechas con fibra de vidrio. Está padrísimo y el mirador está increíble. Entonces es uno de los lugares icónicos para visitar aquí en Pachuquita la Bella Airosa. Ayúdalo, Dios. Bueno, Dios. Amigos, vamos a empezar a platicarles un poco de la historia de Pachuca ya después de la era prehispánica, ahora en el virreinato. Se dice que por ahí de 1528 Francisco Telles se enfrentó contra el cacique de la región Ixcoatl, lo enfrentó, lo derrotó, incluso quemaron el pueblo, destrozaron mujeres, niños, todo, ¿no? Entonces se supone que Francisco Telles dominó esta región en el año de 1528, pero esto puede que no sea cierto, porque hay evidencia de que ya estaban los españoles asentados aquí desde el 1524, 1527. Entonces es un poco confuso esta parte de la historia, sobre todo con Francisco Telles, ¿no? Porque él no hay ninguna evidencia en sus cartas de relación de que él haya hecho lo que algunos mencionan, ¿no? De que él haya conquistado este lugar. Sin embargo, sí fue la primera persona que estableció cierto dominio en esta región. Posteriormente, ya en el año de 1528, ya estaba establecido completamente y él era como el regidor de aquí. Vamos a entender que en el año de 1535 es que se funda el Virreinato de la Nueva España oficialmente. Entonces, desde que se conquista México Tenochtitlan hasta 1535 hay un periodo en el que no existe la Nueva España. Entonces estaban conquistando estos pueblos, ya existían. En el año de 1530 ya estaba bien trazada la ciudad y entonces hasta 1537 que ya le dan oficialmente a Francisco Telles el dominio de esta ciudad y él se lo cede al esposo de su hija. Ya de ahí viene una historia que les va a contar Teca enseguida, pero ese es el principio de la fundación de la ciudad de Pachuca ya en términos del virreinato. Resulta que en 1553 ya se realiza oficialmente la Alcaldía Mayor de Pachuca. Ya era un lugar bastante importante debido a que posteriormente en 1554 Bartolomé de Medina inventa una forma nueva de extracción de la plata que Carlos va a recordar cómo se llamaba. Beneficio de patio. El beneficio de patio, lo cual impulsó el crecimiento de Pachuca y se convirtió en una zona minera bastante importante. Pero no es hasta 1766 cuando Pedro Romero de Terreros, el cual fue uno de los mineros más importantes de México y del mundo, ya que se considera que fue uno de los hombres más ricos del mundo, impulsa la minería aquí en Pachuca y hace un chingo de minas porque descubre que hay demasiada plata, ¿no? Dato curioso, unos años después casi lo matan aquí debido a que hubo una huelga de mineros y de barreteros, o sea, los que hacían las barras de plata, y mataron al alcalde que era de Pachuca de ese entonces y también buscaban asesinar a Pedro Romero de Terreros porque obviamente los ricos no se hacen ricos pidiendo por favor las cosas. Entonces Pedro Romero de Terreros sobrevive debido a que huye a sus haciendas en Huáscar do Campo y bueno, es un dato curioso, y en 1787 gracias a las reformas borbónicas se crea oficialmente la Intendencia de Pachuca, dándole una mayor importancia dentro del Virreinato de la Nueva España, y de ahí nos vamos a saltar hasta lo que es la independencia de México, ya que este lugar tuvo mucha importancia. Amigos, vámonos rápidamente con la historia de Pachuca porque como les decimos aquí han pasado muchísimas cosas. Ahora en la independencia, en el año de 1811, esta zona empezó a quedar despoblada. Entonces empezamos con el abandono de Pachuca en 1811, pero también empieza una toma en ese mismo año, una toma muy importante por los realistas. Empieza la batalla entre realistas e independentistas por la ciudad de Pachuca. Nuevamente, en el año de 1812, vuelve a surgir una nueva toma de Pachuca. Se la estaban peleando y peleando. Estas batallas, todas estas guerras, hacían que la población emigrara. Entonces, entre más guerras, esta zona empezó a quedar más y más despoblada, tanto así que las minas, pese a ser ricas en plata, se abandonaron totalmente. Ya fue en el año, o sea, transcurren las guerras, en 1816 todavía sigue tomada por realistas, y vamos a ir de la mano con la toma de Tulancingo por parte del general Nicolás Bravo. Es en el año de 1821 cuando toman Tulancingo, y entonces corren a los realistas de aquí. Va muy de la mano y va muy ligado la historia de Pachuca con la de Tulancingo. Y ya posteriormente, en el año de 1823, aquí también se empieza a pelear contra el primer imperio mexicano con el plan de Casamata. Y entonces eso también es muy importante. Pachuca estuvo participando en todas estas guerras constantemente. Esto quiere decir que esto era un lugar muy, muy importante y un lugar muy estratégico para las guerras. Y ya para el año de 1856, entonces vuelve a levantarse en armas contra el imperio o contra el gobierno de Antonio López de Santa Anna, ¿no? Entonces, que este fue un héroe villano muy controversial. Luego les vamos a platicar un poquito más de Santa Anna, ¿no? Entonces, Pachuca estuvo participando constantemente en todos estos levantamientos. Entonces, tenemos que la historia de Pachuca abarca todos los periodos y vámonos rapidísimo porque si no, no nos acabamos la historia de Pachuca. Amigos, ya nos encontramos ahorita en el Mirador del Cristo Rey y vamos a seguir una historia
de Pachuca. Pues resulta que en 1847 los gringos entran a Pachuca y toman la ciudad con 600 hombres que eran parte del batallón de voluntarios de Kentucky. Y no fried chicken, estos sí eran culeros, no tenían una buena corteza. Entonces es tomada la ciudad, pero ya después de se termina la guerra, los voluntarios de Kentucky se salen, que de hecho establecieron su cuartel en el exconvento de San Ildefonso, y en 1860 es ocupada la ciudad por los liberales durante las guerras de Reforma. Y un dato curioso es que entre Real del Monte y Pachuca se da la última batalla de las guerras de Reforma, en la que salen victoriosos los liberales comandados por Don Porfirio Díaz Mori. Este güey pues venció a los conservadores aquí, en esta parte, para poder crear la República de México, ¿no? Pero esto no funcionó tanto, porque resulta que en 1863 nos invaden los franceses y conquistan México, estableciendo el Segundo Imperio Mexicano, liderado por Maximiliano de Habsburgo, que visita este lugar en 1865. Se queda unos días. Carlos, ¿tiene las fechas concretas? Del 26 al 29 de septiembre. Y como lo dijimos anteriormente, Tulancingo, aquí se queda un ratito y después se va a Tulancingo, donde después ya lo mandan a Veracruz. Pero bueno, posteriormente este lugar también se adhiere al plan de Tuxtepec, en el cual Porfirio Díaz se levanta en armas contra el reeleccionista y presidente Lerdo de Tejada. Y finalmente, 1869 se crea el estado de Hidalgo, y en 1876 se adhiere Pachuca al plan de Tuxtepec, donde se levanta Porfirio Díaz contra Lerdo de Tejada. Amigos, vamos con los datos ahora del siglo XX. En el año de 1901 se dio la primera proyección de cine aquí en el estado de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca, en la que se transmite la salida de la fábrica de los hermanos Lumière y también la llegada del tren a la estación. Unas filmaciones icónicas. En el año de 1901 ya se estaba proyectando aquí la primera función de cine, y recordemos que Pachuca tiene mucho cine, tiene mucho arte. Posteriormente, en el año de 1906, aquí pasó algo también muy importante, que fue la última nevada registrada aquí en la ciudad de Pachuca. Desde ahí no hemos vuelto a ver, y nadie que esté vivo ha vuelto a ver una nevada aquí en esta ciudad. Posteriormente ya vamos a ir con la revolución. En el año de 1914 se dieron muchos enfrentamientos, sobre todo entre villistas y carrancistas. Triunfa primeramente los villistas y toman la ciudad, pero posteriormente, ya cuando triunfa Carranza sobre toda la revolución y cuando se hace presidente, toma nuevamente y derrota a Pancho Villa, y disuelven prácticamente a la División del Norte, ¿no? Entonces vuelve a tomar el control Carranza, y posteriormente en el año de 1917 se dan las primeras elecciones constitucionales para presidente, en las que gana Carranza, porque fueron muy legales. Carlos, ¿me puedes dar el último dato de Pachuca antes de irnos? Así es, claro que puedo. Les habíamos hablado sobre la ocupación inglesa en esta ciudad. Bueno, pues entonces los ingleses retomaron el control de las minas en el siglo XX, y es así que se funda el club más importante de aquí de Pachuca, el Pachuca Athletic Club. Así es la cuna del fútbol mexicano, Pachuca, porque los ingleses fundan de los primeros clubes de fútbol oficiales, que es el Pachuca Athletic Club, gracias a los ingleses. Y entonces, gracias a ellos tenemos este gran club y esta gran tradición aquí en Pachuca. Y además también otro dato curioso es que aquí en Pachuca se les llaman tuzos. Esto porque los tuzos o las tuzas son unos animales roedores que son como topos. Ellos escarban. Entonces, como hay muchas minas aquí en Pachuca y los mineros se la pasan abajo de la tierra, se le hace la asociación con las tuzas, y son los tuzos del Pachuca. Así que hoy ya saben por qué la mascota de los tuzos del Pachuca del fútbol es un topo. Amigos, y ya con esto terminamos el video del día de hoy. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado mucho. Por favor, pónganos en los comentarios a dónde les gustaría que visitemos después. Íbamos a ir a Mineral del Chico y a Real del Monte, pero realmente el tiempo no nos dio, porque este güey es godín. Entonces, y aparte va a haber al AME campeón. Esperemos que cuando vean este video, el AME sea campeón o el Tigres, que sea. Ahí nos avisan. ¡Sí, señor! Pero muchas gracias por estar acá, y nos vemos el próximo domingo con mucho más historia. ¿Algo más que decir, Carlos? Vengan a Pachuquita la Bella Airosa, tápense bien porque sí hace mucho viento, y vengan a conocer, porque no hay muchos lugares así históricos, pero sí hay muchísima historia aquí en Pachuca, y vale la pena venir a conocerlo todo. Así que nos vemos el próximo domingo. Bye. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva aventura aquí en Historia para Tontos. Muchas gracias a Suzuki por el apoyo con la nueva S-Cross 2023, que nos estará llevando a todas partes. Y si les gustó el video, por favor ayúdenos a compartirlo con su mamá, su papá, su tío, su hermano, el lechero, su amante, nada, con quien sea. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales oficiales, prendan la campanita para no perderse ninguna actualización aquí en Historia para Tontos, y
Y pues nos vemos el próximo domingo con nuevo video y una nueva aventura. Así que recuerden que no hay historia si no hay un güey. Nos vemos.